Hola, hola, bienvenidos a Medias, porque Medias se habla y se... Baila. Una marica. Con este público cachaco. Están asustados nuevamente. ¿Quién nos intimida con esta mujerón que tenemos acá? A Priscila Cabrales. Mentira. Gómez, yo sé, pero es que Cabrales suena más de la cosa. Mi mamá está dichosa en este momento. Literal, yo sé. Prisi, es la segunda vez que te tenemos aquí en este espacio. Y si no han visto el capítulo de Priscila, vayan y lo vean, que se trata mucho de las lesiones. Justamente hoy Prisi está con una lesión, entonces es recuperándose de una cirugía. Esta artista me la traje para este tema que es el abuso, porque ya lo tocamos en la temporada pasada, pero siento que queríamos hacerlo más desde un trasfondo personal, un trasfondo mucho más que sea general, pero que también profundice, y no necesariamente tiene que ser de una perspectiva de una víctima, aunque no estamos diciendo que no hayamos sido víctimas. Gracias, es un honor para mí estar aquí por segunda vez. Me creo popular, me lo creo, porque José está creando algo muy espectacular en esta industria y yo, te he dicho infinidad de veces cuánto te admiro, pero creo que este proyecto te lo admiro más que ninguno, porque te quitas tú como individuo en la danza y estás creando un colectivo para mejorar la calidad de vida de todos los bailarines. Y eso te lo aplaudo desde el fondo de mi corazón. Cuéntanos un poquitico sobre este proyecto que estuviste. Bueno, yo aparte de ser bailarina, soy actriz. Y tuve el privilegio de participar en una serie como actriz de violencia de género que se llama No fue mi culpa, donde interpreto a una víctima de ácido. Este proyecto a mí me cambió la vida y ha hecho que la violencia de género se vuelva un tema muy importante en mi vida, al cual siempre quiero defender y respaldar. Y tuve mucho trabajo con las víctimas, me informé mucho, leí mucho. Quiero recalcar que yo no soy psicóloga, tampoco soy experta en género. Ni coach de vida. Ni coach, eso lo que menos. Pero sí tengo experiencia, he tenido contacto con muchas industrias, tanto en Inglaterra, España, Estados Unidos y Colombia, y siento que puedo retroalimentar en cómo mejorar la sociedad y cómo manejar todo este tema de abuso, no solo de género, pero abuso a menores, abuso de poder, abuso psicológico en el mundo de la danza, que siempre ha existido, pero cada vez más tenemos más herramientas, más límites y más personas que están dispuestas a alzar la voz y ayudar. Y quiero que sepan que yo igual no me voy a cansar. Lo más probable es que cada temporada que yo haga de Medias siempre voy a intentar tener este capítulo desde otra perspectiva, porque el capítulo pasado obviamente para muchas personas impactó, pero siento que igual no fue suficiente y nunca va a ser suficiente, porque los abusadores, sean de poder sexual, psicológico, financiero, siguen en el poder y siguen teniendo esos trabajos. Entonces, hasta que no tengamos protegidas a las víctimas, hasta que estemos de verdad en un espacio, en un gremio donde sea libre de estas personas, o que hayamos reparado con estas personas, o hayamos tenido una conversación con ellos o ellas, y de verdad haya habido un cambio, no me va a cansar, y por eso me van a tener aquí hablando de este tema. Y ¡Vive la resistance! Literal. Es el colmo que literalmente saquemos un capítulo sobre el abuso y ya todo el mundo sabía a quién estábamos hablando, y aún así esa persona tiene trabajo y lo contratan en escuelas, y también tiene trabajo con una streaming importante. Entonces, como que es importante que sigamos haciendo esa pullita para ver si de pronto poco a poco podemos cambiar. Y darle un espacio a las víctimas, que se sientan escuchadas, vistas, y que a lo mejor con esto tengan un poco más de herramientas de cómo seguir adelante y desbancar el abuso. Tenemos que seguir hablando, este tipo de cosas pasan y la idea es conversar, unir y tejer. Así que vamos a empezar con lo más importante, que es del abuso y el acoso, y es identificar qué es abuso. En la danza específicamente hay un espacio idóneo que se da muy fácil al abuso. Uno, siempre hay una delgada línea cuando la gente es mentor, profesor o maestro, porque esa persona está en una situación de poder que siempre sabe algo que el estudiante no sabe. Siempre está en una posición donde esta persona puede instruir, enseñar y adoctrinar. Hay una diferencia de estatus muy marcado. Y aún más en la danza, donde se toca el tema corporal.
los profesores te tocan, los profesores tienen que corregirte de ciertas maneras. Hoy en día, en muchas instituciones, hay parámetros de cómo se hace eso, de que se pregunta, ¿te puedo tocar antes de corregirte? A mí me pasó de pequeña que un profesor nos tocaba todo el tiempo, pero como es sabido que en el ballet te tienen que tocar, te tienen que corregir, tienen que moldear tu cuerpo, pues nadie se quejaba. Creo que hay que identificar muy bien las líneas que tiene que tener un profesor con los estudiantes, y esto un niño no lo sabe. Para mí es crucial que todas las instituciones educativas de danza tengan un entrenamiento a sus profesores y se les explique qué se puede y qué no se puede hacer. Sí, creo que hay una falencia desde, digamos, desde la parte de la escuela, que se sabe que tú creas la escuela y tienes que preocuparte en construir el espacio. A duras penas pues pueden poner cámara de aire porque obviamente el presupuesto, todo el tema político, social, económico, contratar profesores, pero nunca el tema de verdad entender que cuando eres una escuela estás siendo responsable de crear un espacio seguro para tus estudiantes. Yo, en mi caso, cuando he ido a Estados Unidos, muchos profesores siempre antes de hacerme cualquier corrección, siempre, literal, así yo tenga mis tantos años, me van a decir, ¿te puedo tocar? Siempre. Y cuando yo accedo a hacerlo, ellos literalmente me acomodan. Es también importante entender que no solamente le pasa a las mujeres, es algo de hombres y mujeres. Como instituciones tenemos que estar mucho más cuidadosos al momento de generar espacios de danza que no tengan esta pedagogía. Incluso, José, aquí hay un problema muy grande que es la interseccionalidad, lo cual quiere decir cómo las minorías se ven afectadas por su condición social, su etnia, su estrato o su género. ¿Por qué digo esto? Porque estos espacios de abuso se siguen perpetuando mucho porque aquí hay muchas minorías económicas, que hay gente que no tiene la posibilidad de renunciar a un trabajo. Entonces se aguanta, saben lo que hay, saben que el director es un abusador, saben que hay un abusador entre ellos, pero no tienen los recursos para poder salirse de ahí. Y esto para mí es lo más agravante, porque que alguien tenga que justificar su trabajo con un abusador por poder trabajar, porque aquí nadie se miente, las personas al mando hay muchas que o contratan a un abusador o tienen denuncias como abusador y son las personas al poder. Aquí esto es una misión de nosotros como bailarines y artistas, de crear un gremio más fuerte, de respaldar a la gente, de hacer ruido y de sacar a esas personas del poder o sacar a los abusadores que siguen trabajando. A mí no me cabe en la cabeza cómo han habido quejas, denuncias contra alguien en una academia donde hay menores constantemente, sale por un tiempo y regresa con una posición aún más importante. Y siguen exponiendo, o sea, ya esa persona no se puede exponer a menores. Ahí está un error gravísimo de la institución. Entonces, como esas líneas que ya hablamos del cuerpo son muy delgadas, si ha habido quejas sobre una persona que ha sido abusadora, que se ha pasado de la raya, lo que yo pienso, y no solo yo como individuo, sino lo que sé que se ha implementado en muchas instituciones de deporte, de gimnasia, es que siempre hay un supervisor. Y esto se lo recomiendo a las escuelas de danza, que se rote un supervisor, ya sea un empleado de la academia o puede ser un padre de alguno de los estudiantes, que se vaya rotando y que vigile esto. Porque no se pueden seguir permitiendo estos espacios y no es posible que después de tanta bulla y tanta fuerza que se ha hecho con esto, y no digo bulla como negativa, sino realmente un ruido muy importante, se siga perpetuando estos espacios. Es que es casi inaceptable porque obviamente está el tema del abuso, del acoso, que es uno de esos que estamos tocando muy fuerte y creo que es algo que nos enerva mucho porque obviamente sucede mucho acá, pero también es importante entender que el abuso tiene muchos tipos. El abuso de poder, el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso financiero. Todo este tipo de cosas es abuso. ¿Y qué significa abuso? Es cuando tú tienes Cuando estás imponiendo tu poder sobre otra persona. Esto se establece muy fácil con directores, dueños de academias, coreógrafos, porque son quienes tienen el poder y abusan de ese estatus. Y hacen un mal uso del poder. Creo que uno como persona o como estudiante en el gremio, como perteneciente al gremio, uno no se da cuenta de todas las veces que uno ha sido abusado y muy difícil también identificarse como alguien que ha sido abusado, porque creemos que obviamente si solamente fue una violación, si es en una violación ahí sí hubo abuso. Que por ejemplo yo no pueda renunciar a un trabajo porque me da miedo que esta persona nunca me vaya a volver a contratar
tratar abuso de poder. Me da miedo, obviamente, que salirme de acá porque saben que no tengo muchos recursos, pero es el único trabajo, pero no me han pagado. Abuso económico, abuso psicológico, las escuelas que te dicen, no puedes ir a tal lado porque si vas a tal lado dejas de ser bailarín, eres un traidor. Abuso psicológico. Estamos hablando de abuso emocional, cuando les decimos como, es que no eres lo suficientemente bueno, no vas a llegar lejos, te hace falta pasión, se meten con lo personal tuyo. Abuso emocional. O sea, hay tantas formas de abuso que los bailarines estamos expuestos que no nos damos cuenta. Todo el tiempo hemos normalizado todo este tipo de cosas y no podemos y no tenemos a veces las herramientas para entenderlas. A mí me ha costado a veces entender las veces que yo he sido abusado y obvio yo tengo mucho agradecimiento con mis maestros del pasado, mucho, pero sí reconozco que hubo abuso. Hubo abuso emocional, abuso psicológico y también pasa que muchas de las personas que están ejerciendo el abuso tampoco saben que están siendo abusadores, porque obviamente se ha llevado de generación en generación en la forma de ejercer poder, que uno ya piensa que porque ya tengo poder, la gente me tiene que respetar si soy bravo. Si pienso que tener poder se siente así y lo sigo ejerciendo, ahí está el problema. Porque me ha pasado también que muchas veces decimos, es que los hombres en el poder, los hombres en el poder. Bueno, también he conocido muchas mujeres que están en el poder, que ejercen el mismo poder patriarcal y abusan de él. O sea, no es cuestión de género, es cuestión del abuso de poder patriarcal. Punto. Bueno, en esto creo que es indispensable que haya mejor formación. Haya mejor formación para el que está siendo abusado y para el abusador, para decirle, oye, esto no se puede hacer. Eso que acabas de decir que a mí me ha costado, creo que a todos, creo que toma mucho valor poder enfrentarse a estos abusadores, sobre todo cuando manipulan tu carrera o este tipo de personas que es como camuflan el abuso como lealtad y eso es una manipulación. Es que si no estás aquí, es que si no vas detrás mío, es que si no haces esto, pues no te meto en el videoclip. Cuando esta industria debería de ser meritoria, ¿sí? Que no pasa. Que no pasa y por eso es tan fundamental que exista aquí un sindicato, alguien que nos defienda, tener una red grande a la cual siempre podernos respaldar para poder establecer unas normas normales, valga la redundancia. Yo tuve un caso, no específicamente como bailarina, sino como actriz, que quiero recalcar la importancia de que la gente superior a nosotros siempre nos pueda respaldar y apoyar y guiar. Yo me sentí muy incómoda en una situación con un actor. Era mi primer trabajo internacional grande en un canal de televisión y yo decía, yo no puedo decir nada porque aquí viene el gaslighting y uno mismo lo minimiza. No, es que él es así. No, es que me van a sacar. Hombre, ser artista cuesta tanto que lo último que uno quiere es que lo saquen, que lo excluyan, que no le den la oportunidad y que no le den el espacio. Y yo se lo dije a una compañera, mi actriz mayor que yo, y gracias a su respaldo, yo me llené del valor de ir a decirle al director, no me siento cómoda con este actor, me dice esto, me trata así, me siento incómoda, siento que está cruzando la línea y lo sacaron enseguida. Dijeron, no te preocupes, esto no es tolerable aquí. ¿Por qué eso no existe en las academias aquí? Porque las personas que lo están haciendo están en el poder. Y no hay como una persona que esté arriba de eso. Y pasa mucho con los coreógrafos en la industria, que uno tiene mucho miedo, obviamente, de pedir sus derechos como bailarín en X o Y, tanto sea de alimentación, de necesidades básicas. Entonces tú ya eres un mal trabajador y te tachamos y te sacamos y no hay alguien que esté supervisando a esos coreógrafos. Porque ahorita al coreógrafo se le otorga todo poder. Director de la compañía, director de movimiento, director de talentos, agencia. No. Hay un rol administrativo. Ajá, exacto. Que es quien regula ese tipo de cosas. Y siento que como el coreógrafo está teniendo ese rol ahora, obviamente uno siente que no tiene con quién y hacia dónde llegar, más que todo en esta industria. Sé que me toca igual porque no tenemos otra industria, me toca a mí construir mi propia agencia, me tocó a mí construir mi propia empresa. Al final es una respuesta de la sociedad porque no tenemos una industria, o sea, está mal llamada industria. Entonces obviamente los coreógrafos les toca hacer todo. Y en ese accionar de hacer todo, pues uno no sabe cuál es la delgada línea de qué poder tiene uno. Y probablemente yo me esté equivocando con las personas que tengo a mi cargo, pero la idea es que no existe esta parte, esta conversación desde el coreógrafo que está teniendo y ejerciendo todo este poder con sus talentos o con sus bailarines. Creo que hay una especie de intentar ejercer poder a través de él y respeto. El coreógrafo es la única puerta o puente que vas a tener para tu carrera y para triunfar.
Y no, los coreógrafos y los bailarines puede ser una relación horizontal. Me entrené con una compañía en Cali y ya lo último, yo empecé a ejercer el rol de coreógrafo y director de la compañía. La forma en como yo fui construyendo mi carrera coreográfica fue muy horizontal. Sabían que yo tenía ese rol de coreógrafo, pero igualmente teníamos un respeto mutuo en cuanto ellas se acercaban a mí y decían, no estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en esto. Y límites. Límites, Es importante. que a mí algo que me parece nefasto e inaceptable en Colombia, que yo nunca lo había visto tan fuerte en otras industrias, es la relación estudiante-profesor. Aquí se borra esa línea cuando la clase se acaba. Sobre todo cuando son menores, el profesor no puede tener una relación personal con los niños. De vamos a cine, tomémonos algo. ¿Por qué? Porque entonces mi maestro me enseña todo en clase y después de clase pues me puede llevar a su casa y después de su casa pueden pasar otras cosas. Esto es un tema sumamente grave que yo no sé por qué no han implementado aquí muchos más límites y respeto. No quiere decir que no haya cercanía entre el estudiante y el maestro, pero sí tiene que haber un respeto y unos límites bien marcados. Cuando una industria con límites más claros, uno puede darse cuenta que pueden existir romances entre colegas y entre profesores y estudiantes y el estudiante es mayor de edad, obviamente importante eso. Y pasa, pues porque obviamente hay unos límites claros en la industria y las personas saben navegarse así, saben del consentimiento. El consentimiento no es que dijo sí y no, porque eso es lo más que uno puede ver. Simplista, porque uno puede decir que sí sabiendo que uno no quiere. Y uno dice que sí, hay veces simplemente por presión social, por el mismo abuso de poder. Porque no tienen otra opción muchas veces. Para las personas que quieren hacer el PROUSE en Nueva York, antes de empezar todo eso hay unos conversatorios. Y me dio mucha rabia porque uno de esos conversatorios es aprender a decir no, ¿no? Era un taller donde les enseñaban a los gringos a mirar atrás en las calles. Y fue muy chistoso porque obviamente... Uno nace así. Literal, yo me sentía que estaban jugando conmigo, pero entre esa charla decían como que es que hay que aprender a decir no. O sea, como que todo se trató muy simplista en como no todo el mundo tiene la porción de decir que no. ¿Qué otras formas tenemos para decir que no? Y el respaldo. Es que Total. no es solo decir no, y van y lo hacen. O sí porque están muertos de miedo. Si hay una figura a la que uno puede acudir, una red de apoyo. Yo no me sabía manejar a los 15 años para nada con un superior a mí. Y estamos acostumbradas a que nos ha tocado aceptar y callar esas situaciones. Y eso no está bien. Quiero de una vez como tocar este tema y es, yo como hombre gay, obviamente, tuve una vivencia muy distinta a lo que otros hombres heterosexuales tuvieron que pasar. Y es que como en la masculinidad a los hombres se le permite completamente todo el ámbito sexual, porque a las mujeres las cortan, pero a los hombres dan como una rienda suelta. Existe muchas violaciones de esa delgada línea cuando uno es menor y uno es gay y está intentando descubrirse porque uno intenta aceptar absolutamente todo encuentro que tiene sexualmente. Uno, porque no todo el mundo es gay, entonces si tuviste esa pequeña oportunidad de tener esa experiencia, la tienes que vivir, así sea con ese man de 45 años que te enseñó a tener tu primera relación sexual. Y también las aplicaciones ha hecho que haya una hipersexualización y que toda la cosmovisión de la comunidad, más que todo de los gays, de los hombres gays, se vea muy reflejada en esa aplicación en cuanto a buscar sexo rápido, y muchos de ese sexo no es seguro porque no hay una educación, precisamente porque los hombres gays tienen que ocultarse absolutamente todo en la sociedad. Mayoritariamente en la comunidad gay hay muchos bailarines que hacemos parte de eso. Entonces es importante entender que también hay niños gays en la comunidad siendo abusados y que la danza puede ser un espacio muy propenso para eso. También es importante recalcar que porque si tengas un niño y sea hombre, entonces a ese sí lo dejas salir a la calle las veces que quieras, a ese sí no tienes que protegerlo porque existe eso. A mí me dejaban hacer muchas cosas y estuve en espacios muy inseguros y con experiencias muy negativas por la misma construcción social de que se piensa que un niño puede estar solo en cualquier lugar porque es niño y no lo van a violar. Basándome de este punto que acabas de mencionar, yo creo que hay una responsabilidad con los profesores. Hombre, el reggaetón no es un género que habla de la poesía, ni de maripositas, ni de campo, ni de nada. Yo pensé que era de Edgar Allan Poe. Es un género hipersexualizado y los profesores tienen el deber de entender qué clases pueden dictar, qué tipo de coreografías y movimientos. Porque una cosa es que sí tengan libertad corporal y expresen su cuerpo y lo exploren. ¿Qué clase de canciones estás poniendo? El otro día vi una niña de 9 años en una clase donde era droga, sexo y rock and roll. También tienen que tener un poco de lógica estos profesores, hablar con las academias. A mi clase hoy
no entra nadie que no tenga 18 años o 16, lo que sea aquí la ley. Yo siento que es importante hacer un análisis muy localizado, obviamente con ayuda psicológica y profesional, porque pues obviamente no es lo mismo una persona de 17 años a una persona de 11 años o una persona de 7 años. Cada persona tiene sus realidades, obviamente, aparte de eso, y tiene un desarrollo contexto social muy diferente. Sí es importante tener esto en cuenta y saber que si tú estás dictando esta clase y sabes que tienes personas muy menores de edad, hacer un espacio para hablar de esto. Tener lenguaje. Tener lenguaje. Tener lenguaje y conocimiento, y esto también ayuda a que las personas se sientan más cómodas a la hora de la denuncia, a saber que se pueden acercar a la Defensoría del Pueblo, los defienden, eso pasa a la Fiscalía, y que sí existen leyes que las van a proteger, y cada vez hay que tener más fuerza, respaldar más a las personas, especialmente a los niños y a los menores, porque es que de verdad que me toca todas las fibras del cuerpo que una industria creativa permita que estos espacios sean posibles. Y quiero decir y aclarar, obviamente aquí hemos hablado mucho de menores, pero ahora quiero que hablemos un poquitico de las personas que son mayores de edad. En mi análisis, que siempre digo, como estudié comunicación, sé, la danza tiene una línea sola de comunicación, porque en las clases es hacia abajo. Entonces a los estudiantes se les enseña a... El estudiante que hable menos es el mejor estudiante. El estudiante que menos opine es el mejor estudiante. Empezamos a normalizar que ya ni siquiera podemos pedir permiso de tomar agua porque nos da miedo de que el profesor se enoje. Esto mismo se repite en la industria. Cuando tú ya estás en un trabajo, te da miedo hablar. Está ese miedo porque nos enseñan a estar callades. Y una cosa es la exigencia. Esto no es ningún descubrimiento para ninguno, que la danza es un mundo muy exigente. Cuando tú decías el que más hable o eso, no se refiere al que está haciendo desorden y lo dejan hacer desorden, exacto. José. Y es exigente y hay que cumplir las normas y los parámetros. Pero lo que tú dices va mucho más allá de eso. Ah, sigo yo. ¡Ah! Yo me siento como si estuviéramos haciendo una presentación de un noticiero. O sea, buenas noches. Yo así nosotros. Continuamos contigo, José. Es a través de la comunicación que creo que hay cambio y yo de verdad creo mucho en ella. Y aquí va algo y son las repercusiones del abuso. ¿Cómo vives después de eso? El resto de tu vida. Esto tiene implicaciones psicológicas, te cambia tu perspectiva ante el mundo, te cambia tu relación contigo mismo, tu autoestima, tu valía, tu relación con tus otros compañeros, con las figuras de poder. Hay gente que se tiene que retirar por completo. Esto es mucho más grave de, ay, le toqué la nalga en ese momento. Yo he estado en situaciones tan incómodas en el mundo de la danza que nunca más he querido volver a tocar esos espacios. Y no he vivido situaciones tan graves como otras personas que sí, y tienen el valor de seguir en ellas. Y se los aplaudo por tener ese coraje, pero no tendríamos que tener ese coraje de poder seguir en presencia de abusadores y de gente que permite el abuso. No solo el abusador, sino el productor, el dueño de la academia, lo que sea. ¿Y todo ese tipo de repercusiones, hay soluciones? Sí, parcialmente, porque obviamente nadie te quita obviamente esa experiencia de vida, pero sí cómo manejas esa experiencia. Creo que las herramientas que ofrecen algunos psicólogos, algunos grupos de apoyo, grupos también de comunidad, de tu familia, las personas que tú tienes cercanas, a través de la comunicación y del hablar y del lenguaje, puede de verdad hacer un cambio en las repercusiones del abuso. No solamente es hablar de lo que pasó, sino también tener la capacidad de hablar con el abusador. Muchos hombres y muchas mujeres se les ha enseñado de cierta manera cómo es existirse. Y está la idea patriarcal y muchas veces no saben, ni siquiera saben que están siendo abusadores. Cuando los tachan de eso se timbran, ¿me entendés? Es como, no, yo no, todo lo que yo he hecho por la industria, o sea, obviamente nadie te quita todo lo bueno que has hecho, pero es importante entender que tenemos que todos pararnos algún día en nuestras vidas y decir en qué momento yo abusaba de poder. Ahí tuviste un momento de ser un abusador. Eso no te hace per se el abusador, sino que te hace una persona que tiene acciones en su día a día que pueden ser abusivas, que han sido perpetuadas de que ha sido chiquito. Y es importante que las personas que tienen el poder de ahora se comuniquen, porque no se trata primero de sacar a las personas. Yo sí creo que primero hay que hacer una reparación, darle la oportunidad a estas personas a que reparen sus errores, a que hagan una reparación social, tanto social como con la víctima. Si en ese caso ya no existe, ahí sí hay que optar por sacarlos del gremio, porque pues obviamente ahí está el tema. Uno culpa y culpa, pero esas personas
que son abusadores, siempre he dicho, primero fueron víctimas del sistema. Es también muy fácil seguir repitiendo este patrón cuando es todo lo que has visto y nunca nadie lo ha interrumpido. Si tú ves que tu profesor toda la vida fue abusivo, el día que tú te vuelvas profesor, te da el permiso para seguir haciéndolo. A mí me pasó, no necesariamente que yo haya abusado, pero yo soy fuerte cuando enseño, yo soy exigente. Yo vengo de un mundo, de una industria del ballet clásico extremadamente exigente. O sea, nada que ver con nada de lo que yo me he enfrentado en mi vida en ningún ámbito artístico. Y yo tenía esa exigencia súper inculcada y para mí lo normal era que me gritaran, que me dijeran, que me exigieran, que todo el tiempo era como un ogro detrás mío. Cuando yo empecé a enseñar, no eran niñas que se estaban formando profesionalmente como bailarinas de ballet clásico, sino niñas que querían hacer la danza de manera recreacional o lúdica o estaban explorándolo y yo les exigía mucho. Y a mí, lo quiero mencionar, la directora de la academia donde estaba trabajando, que se llama PIA, Formación Artes Artísticas, Angélica Penilla me citó y me dijo, mira, yo entiendo que tú vengas de una formación muy exigente, pero esta no es la manera en que enseñamos aquí y esta no es la manera que quiero que mis niños aprendan. A mí eso me cambió el resto de mi vida como profesora. Dije, tienes toda la razón, yo no puedo seguir repitiendo el patrón que yo recibí de niña toda la vida. Y esa es la labor de los directores, de decir, no, así no va a ser. Yo lo hubiera seguido haciendo. Y a lo mejor lastimado autoestimas, porque yo no toqué nunca a nadie, por favor. Pero sí era muy exigente y a lo mejor brusca con mi lenguaje y eso podía ofender tremendamente a una persona. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad también de reconocer, como tú dices, en qué momento yo estoy aportando este problema. O sea, el abuso no se puede tampoco desglosar como, no, pero no fue para tanto. Abuso es abuso. Y aprenderse a reconocer como víctima es importante. Más que todo en un país tan violento como el que hemos tenido, una historia tan fuerte, y entender que hay muchas formas de ser víctima y que ser víctima obviamente no te va a definir. O sea, eso simplemente es un momento donde tú vas a poder usar un lenguaje adecuado para comunicar un abuso, pero eso no significa que vas a ser víctima y esa es la única forma en cómo te vas a reconocer ante el mundo. En mi caso, hablo por los hombres gays, se sienten no tan entitled de decirse a sí mismos o sí mismas víctimas, porque obviamente la sociedad afirma y dice que los victimarios siempre son los hombres. José, el éxito del bailarín está tan asociado al elogio, ¿no? Al qué bueno, a la aprobación de tu maestro, que un estudiante, sobre todo yo de niña, yo hacía lo que fuera y me esforzaba más que nadie para recibir ese elogio, ¿no? Porque eso era triunfo. Entonces, para un niño pequeño, cuando lo están grooming, que es como manipulando, y todo el tiempo le empiezan a decir bien por fuera del ámbito de la danza. Yo he visto casos de un niño que dijo, mira, tal coreógrafo me dijo que era un lindo. El niño tenía 13 años. Yo dije, ¿cómo se le ocurre a esta persona cruzar esa línea por fuera de la danza? No es bien hecho o buena musicalidad, bien por tu corporalidad. Es cruzar esa raya por fuera de la danza. Y eso hay que separarlo muchísimo. Y más que todo las redes sociales. Primero está la aprobación, que es súper importante, que la red social prácticamente es una red de ego. Pero más que eso es una red privada. Cuando ahorita estamos hablando de soluciones, decíamos un intermediario en una escuela. Bueno, es que en redes sociales es muy difícil. Es importante para los padres que estén muy pendientes de la red social. Si sus hijos son bailarines y son menores de edad, de verdad estén muy pendientes de sus redes sociales, porque tengo muchos casos de amigas y amigos que han sido víctimas de abuso y acoso por medio de redes sociales. Si eso se elimina, no hay pruebas. Y hay una cosa muy peligrosa que es que dicen, pero él le contestó. Pero es que es menor de, o sea, no está en la situación de culpar al victimario, perdón, a la víctima. No tiene por qué saber cómo son los parámetros de una relación sana y distante del abuso. Yo a veces sí sigo a mis estudiantes porque siento que me gusta ver qué que hay están límites haciendo. en todo. Sí, y me gusta ver obviamente que están subiendo, quiero apoyarlos. Y sí recuerdo que hubo un estudiante que me metió en sus close friends y empezó a publicar fotos muy como a la edad de esa edad empiezan a publicar ese tipo de cosas. Lo primero que yo hice fue ocultar la historia, porque es un deber que uno tiene. Los profesores sí tienen el privilegio de decir que no, o sea, tienen el deber de poner el límite ante los estudiantes, y siento que pasa mucho porque como aquí en la industria, y no me da pelos en la lengua decir
que si tú no te acostaste con esta persona, no llegas a este comercial. Hay una especie de diría yo, trepadores sociales que usan no su talento para subirse, sino usan con quién se han acostado para llegar a. Ahí es donde yo voy a decir lo siguiente y me van a funar todo el mundo, pero estoy preparado para decirlo. No es solamente culpa del abusador, es culpa también de las personas que saben que pueden llegar a ese poder, literalmente acostándose con eso, lo usan y lo siguen utilizando. También son parte del problema, porque cuando un abusador tiene personas que le comen el cuento y que son conscientes, además, no es solamente las personas que están abusando, también son en la red de apoyo. Yo le llamo red de apoyo, mal llamada. A los abusadores. A los abusadores, porque está él, no, pero es que él es mi amigo y yo entiendo. Red de apoyo. No es que yo me he acostado con él para eso y yo sé, igual lo he utilizado. Él no red es de así. apoyo. No les quiero culpar y hacerlo sentir mal, porque pronto estoy siendo Pero es parte del agresivo, problema. pero es parte del problema. Y aquí es donde yo digo, no es solamente culparlos a ellos, es culparse a uno mismo. ¿Qué acciones está haciendo uno que de verdad están haciendo que se creen esos espacios seguros para el victimario y no para la víctima? Que estas personas acepten estos espacios y los acoliten. Digan, no, pero yo lo hice, no pasa nada. Justifican las víctimas. Y no sé cómo la persona vive con ese peso encima. Tiene una responsabilidad inmensa. Hoy no me pasa a mí para que mañana no le pase a esta persona. Se nos ha olvidado mucho el apoyo a las víctimas, o sea, sistemáticamente la sociedad ha dejado a las víctimas a un lado en absolutamente todos los contextos, y como uno no conoce su historia, está destinado a repetirla y siempre es así. También pasa que hay mucha ignorancia en el gremio. Yo tengo que mencionar a los abusadores, yo los anuncio. A mí, afuera del podcast, yo se los digo a la gente. Y se los digo y luego veo y los veo trabajando con ellos. Pero bueno, el punto es que yo menciono a estas personas que están abusando, no solamente sexualmente, sino de poder y todo eso. Mucha gente me dice, ay, no sabía. Y digo, wow, es que claro, este tipo de cosas pasan muy locales. Y el accionar de un abusador es eso, es el silencio. Y que es cotidiano. Dejen de normalizarlo. Esto es un abuso muy grande, esto tiene una repercusión, esto es una injusticia social. No pueden seguir vinculándose, ni acolitando, ni apoyando a estos abusadores. Y también es importante entender que hay otras situaciones. Muchas personas me han dicho literalmente, textualmente, pero ¿por qué yo tengo que privarme de todas las oportunidades y mis sueños porque esa persona esté allí? Porque no es él el que lo sacan, claro, o ella el que lo sacan. Y es entendible que a veces uno acepte trabajos donde esta persona sea el abusador. Uno tiene la forma de denunciarse en los espacios, de decir, no estoy de acuerdo con esta persona, voy a hacerlo más profesional, pero esa persona se va a dar cuenta que no estoy de acuerdo. Y creo que ahí está la gran diferencia entre enunciarse y ser lambón, porque creo que todo el mundo aquí lo tiene, y me incluyo, porque obviamente uno tiene miedo al trabajo, tiene miedo a esto, y uno y que las personas que tienen el poder o las instituciones que tengan una ética suficientemente fuerte como para poder saber decir que no y para poder a quién sacar. Yo estuve en una producción donde había una persona que en su pasado había sido abusador, nadie se sentía cómodo trabajando con él y la persona encargada lo sacó y se tuvo que repetir todo porque nos enteramos como a la mitad del camino, y ahí, si no hubiera sido porque la persona a cargo y a poder dijo, de acuerdo, se hace, se pierde esta plata, se vuelve y se recoge, pues hubiéramos estado así y le hubiéramos dado un espacio y dicho, mira, fuiste abusador y está ok que salgas en esta producción tan importante. Yo creo que en este momento, ya para ir cerrando, pronto estoy muy equivocada, pronto estoy siendo muy ignorante. Igual espero conversar con ustedes y la idea es esto, yo estoy aprendiendo. Mientras que aún esas personas siguen, que tienen monopolizado el gremio de Colombia, cada vez que tú tengas la oportunidad y el privilegio de poder elegir, elige siempre a favor de las víctimas. Cada vez que tú tengas el privilegio de denunciarte frente a algo, hazlo. Cada vez que tú tengas la posibilidad de hablar, denunciar, hazlo. Cada vez que una víctima te hable, una persona denuncie, créele. Cada vez que tú tienes la oportunidad de contratar a alguien, no contrates a las personas que han sido abusadores, así sea tu mejor amigo.
importante. Buscas a otras personas que tienen el igual talento. Ellos no son las únicas personas en el mundo con talento. No lo son. Hay muchas otras personas en esta industria que han intentado hacer las cosas bien y que no han podido porque precisamente son las personas que están intentando enunciarse y son las personas que sacan del gremio. Ojalá todos los bailarines y artistas de este país tengan una onza de responsabilidad social como la tiene José. Yo te aplaudo mucho eso. Reconoces cuando has fallado y aún así estás dispuesto a exponerlo para mejorar la industria y cómo nos movemos como sociedad. Tengan redes de apoyo, respáldense, hablen, llénense de valor, que siempre va a haber gente, y lo digo personalmente, que les va a creer, que los va a apoyar y que los va a ayudar. Chicos, chicas, chiques, gracias por quedarse hasta acá, por literalmente escucharon toda nuestra rabia. Nosotros, este es un capítulo de profesionales para hablar del abuso. ¡El abuso es una cosa horrible! No puedo creer que exista. Literal. ¡Justicia! Pero creo que hace parte también del podcast de la sanación. Yo soy una persona muy herida y obviamente cuando hablo se nota mis heridas, se nota también lo que me importa, lo que me decís que soy responsable socialmente. Aún pienso que me hace muchísima falta muchas cosas y sé que personas escucharán esto y dirán, no, marica José, pero recuerdo esta vez y si pasa, está bien. Lo importante es que estoy dispuesto a solucionar y reparar los momentos en donde yo he sido parte o he hecho daño a alguien y siempre lo enuncio en mis clases. Siempre que inicio ciclos digo, tienen el derecho a decir cuando me equivoco. A mis asistentes les digo, me he equivocado, hágamelo saber. Yo no sé todo y siento que todos debemos partir por esa premisa. No siempre somos los buenos de nuestra propia historia porque siempre creemos mentalmente que somos los buenos. Y no, nosotros tenemos esa parte negativa. Somos también un reflejo de nuestra propia sociedad, de nuestra propia cultura y entender que dentro de nosotros existe el patriarcado. Esas ideas están entre nosotros interiorizadas. De pronto tú dices que no eres el bueno del paseo, pero yo sí te veo por tu gran interés y dedicación por defender a los demás. Libra. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Que ya todo el mundo está, cierren ya nos aguantamos. Lárguense, váyanse. Yo quiero agradecer a Priscila porque es una persona que ella no tiene pelos en la lengua a decirme cuando yo me he equivocado y cuando hemos tenido diferencias va y me dice, pero tú haces lo mismo, José. Facts, literal. facts. Y yo quedo como, marica, sí. Intento defenderme y me doy cuenta que en realidad sí es cierto. Creo que hace falta más amigos y más personas en tu vida que te digan que estás mal. Así que te agradezco un montón, te admiro mucho. Quiero que se suscriban, que le like, que le den estrellita, que vayan al perfil de Priscila y la sigan, y la apoyen y apoyen también a mí y ya, y que podamos construir gremio. Y sí fui muy fuerte, lo siento, pero en media se habla y se baila. Chao, chicas. Chao, chicos, gracias. Chicas, bye.